Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañe este lunes 26 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Hoy se cumplen 3 años del ataque que cobró la vida de 13 estadounidenses tras la retirada de las tropas en Afganistán. El expresidente Trump participó en la ceremonia para honrar su memoria. Y el equipo de campaña de Kamala Harris intenta cambiar las reglas de cara al debate contra Trump. Veremos qué hay detrás de ello. Además, continúan las protestas contra la reforma judicial propuesta por el oficialismo en México. Un analista nos explica en qué consiste y cómo podría amenazar la impartición de justicia y democracia. Voz News inicia ahora. El expresidente Donald Trump visitó el día de hoy el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el tercer aniversario del ataque contra Abbey-Gate, en donde murieron 13 soldados estadounidenses durante la retirada de las tropas de Afganistán. Trump estuvo acompañado por familiares de algunas de las víctimas del ataque en la tumba del soldado desconocido. Este es el tercer aniversario de la fallida retirada de Afganistán, el momento más vergonzoso en la historia de nuestro país, publicó Trump a través de Truth Social. Incompetencia flagrante, 13 soldados estadounidenses muertos, cientos de personas heridas y muertas estadounidenses y miles de millones en dólares en equipo militar dejado atrás, dijo el expresidente Trump. Y precisamente para hablar sobre este hecho tenemos con nosotros a Eric Rojo, coronel retirado del ejército estadounidense. Bienvenido a Voz News, coronel. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Para un militar que ha servido a los Estados Unidos, ¿qué significó esa salida abrupta de Afganistán? Además, por supuesto, de las pérdidas que esto representó. Mira, en Estados Unidos hemos tenido varias actividades vergonzosas, pero nunca como esta, porque realmente fue un abandono total a nuestras fuerzas, a nuestros aliados en Afganistán. Ya se había planeado la retirada, la había planeado Trump, pero la ejecución fue en una forma absurda, para no decir otras cosas más feas en la televisión, que dejó, además de los millones y millones de dólares de equipo que podía haberse evacuado o destruido, la pérdida de estos soldados por la falta de cuidado, por la falta de orden, es realmente imperdonable, además de los civiles que murieron, ¿no? Nosotros nos recordamos los soldados que estamos comprometidos a dar el todo cuando sea necesario, pero no había necesidad de que eso sucediera. Y el gobierno de Biden no ha tomado un segundo de vergüenza, de preocupación, nunca se despidió a nadie en la cadena de comando, ya sea en el Departamento de Estado, en el Pentágono. Todos siguieron su vida normal. Y desde su perspectiva, ¿cuáles fueron los errores más grandes que se cometieron en esta retirada para la gente que no es experta precisamente en estas cuestiones del ejército? El error más grande fue de Biden, porque él tenía urgencia de hacer algo importante que le diera un alto prestigio y le salió el tiro por la culata porque obviamente no tiene la capacidad de pensar las cosas bien pensadas y sus asesores o no le dijeron nada o no les hizo caso, porque realmente, como habíamos comentado, Trump ya había iniciado el proceso de sacar las tropas americanas, pero llegando a un acuerdo parcial con los talibanes, con una transición adecuada que permitiera una retirada en orden y sin vergüenza. Precisamente vimos hace unos días a los talibanes desfilando con parte del equipo que se quedaron, del equipo militar, millones de dólares del equipo militar que se quedó ahí, que era estadounidense y que se quedó funcional, como usted lo dice. ¿Cree usted que otros países le perdieron el respeto a los Estados Unidos después de esta salida vergonzosa de Afganistán? Totalmente, porque esa falta le abrió la puerta a Putin a invadir Ucrania, y los chinos se sienten como Juan por su casa porque saben que no hay
una, una espina fuerte, no hay algo importante en en Biden que pueda tomar decisiones serias y prevenir que ellos o atacaran a Afganistán o que sigan hostigando a Taiwán, y ahorita están hostigando a las Filipinas. Coronel Rojo, finalmente el presidente Biden fue muy criticado y veíamos unas imágenes hace unos segundos por precisamente estar revisando su reloj mientras se traía a los cuerpos de los 13 militares estadounidenses que perdieron la vida bajo este ataque. Hoy se celebró el tercer aniversario de su muerte y ni el presidente Biden ni la vicepresidenta Harris estuvieron presentes. Fue el expresidente Trump quien estuvo presente con los familiares honrando a las víctimas. ¿Qué le dice a usted esto? Bueno, que a la vicepresidenta y al presidente no le importa y no tienen vergüenza. Queremos agradecerle muchísimo, Coronel Rojo, por haber estado con nosotros para analizar este tema tan sensible para nuestro país. Gracias de verdad. Un placer. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes para usted también. En las últimas horas se ha desatado todo un debate sobre el próximo debate presidencial. La campaña de Trump acusa a la de Kamala Harris de querer cambiar las reglas ya establecidas. Vanessa Vallejo nos explica cuáles son los cambios que ahora piden los demócratas. Vanessa. Estamos a tan solo unos días de la fecha pactada para el debate presidencial en ABC, que supuestamente se realizaría el 10 de septiembre, pero en las últimas horas parece que todo se ha puesto en duda. Se ha desatado una especie de pelea entre la campaña de Kamala Harris y la campaña del expresidente Donald Trump. Por su parte, la campaña de Kamala Harris asegura que el expresidente Donald Trump no quiere tener los micrófonos abiertos durante el debate. El asesor senior de la campaña Harris, Brian Fallon, aseguró lo siguiente: entendemos que los asesores de Trump prefieren el micrófono silenciado porque no creen que su candidato pueda actuar como presidente durante 90 minutos por sí solo. El expresidente Donald Trump ha dicho que a él le da igual si los micrófonos están abiertos o están cerrados. Y su campaña ha insistido durante las últimas horas en que ellos aceptaron el debate de ABC bajo los mismos términos que se realizó el debate de CNN. Que recordemos que las reglas del debate de CNN fueron impuestas por la campaña del presidente Biden. La campaña del expresidente Trump asegura que es precisamente la campaña de Kamala Harris quienes quieren cambiar las reglas del debate y que, entre otras cosas, piden que los candidatos hagan el debate sentados, lo cual la campaña del expresidente Donald Trump ha calificado de muy extraño. También aseguran que la campaña de Kamala Harris está pidiendo que se les permita un discurso de apertura y que tengan notas para realizar el debate. El asesor del expresidente Donald Trump, Jason Miller, ha dicho lo siguiente: no le permiten a Harris hacer entrevistas, no le permiten hacer ruedas de prensa, y ahora quieren darle una hoja de trucos para el debate, haciendo alusión a la supuesta petición de la campaña de Harris de tener una hoja de apuntes. Por lo tanto, no sabemos si efectivamente vamos a tener un debate o no y cuáles serían esas reglas, pero lo cierto es que por ahora Kamala Harris lleva ya 36 días sin dar una sola entrevista. Gracias, Vanessa, por este reporte. Estaremos atentos a lo que suceda con ello. En otra información, Robert F. Kennedy Jr. perdió la protección del servicio secreto tras suspender su campaña presidencial como candidato independiente y respaldar al expresidente Donald Trump. Su equipo de campaña confirmó que al abandonar la contienda, Kennedy ya no cuenta con la seguridad destinada a los principales aspirantes a la presidencia. En una declaración en Phoenix, Kennedy explicó que su apoyo a Trump responde a la falta de un camino viable hacia la Casa Blanca. El presidente Joe Biden había decidido que Robert F. Kennedy Jr. debía recibir protección del servicio secreto tras el intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania. Y Robert F. Kennedy Jr. ha generado una considerable reacción dentro de su familia tras su decisión de apoyar al expresidente Donald Trump. En una reciente entrevista en la cadena Fox News, Kennedy abordó las críticas, pero se mantuvo firme en su decisión. Kennedy expresó su comprensión hacia las preocupaciones de su familia, que en su mayoría está alineada con el Partido Demócrata y trabaja para la administración de Joe Biden. A pesar de las tensiones que su decisión ha causado, Kennedy subrayó que en su familia siempre ha existido un ambiente para el debate y opiniones divergentes. También destacó que, aunque la situación ha creado fricciones, el respeto y el amor familiar permanecen intactos.
Y Voz News tuvo la oportunidad de platicar de manera exclusiva con Donald Trump Jr., con quien conversamos sobre la carrera presidencial tras el atentado contra su padre, el papel que juegan los medios de comunicación en esta campaña, los valores de los hispanos y mucho más. Escuchemos un breve adelanto de ello. He understands what he's fighting for, and he's the only person, frankly, capable of taking that kind of abuse and continuing. You know, the abuse is designed to get you to go home and curl up into a ball and cry, and that's just not him. My father's a fighter. He knows how to do these things. He understands how to get it done. And we're up against, you know, formidable competition, not because it's real, but because between big tech, between the mainstream media, they take a radical person, someone who's the most liberal senator as rated by independent agencies, Kamala Harris. She's a moderate now. She's going to fix the economy. Yeah. Well, why didn't she do it already? Exactly. Recuerde, no se pierda la primera parte de esta entrevista exclusiva con Donald Trump Jr. mañana aquí por Voz News. Vamos a otras cosas. Gran preocupación ha causado el arresto en Francia del director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov. La detención del multimillonario de 39 años se produjo en el marco de una investigación sobre varios delitos en la que Durov es sospechoso de no tomar las acciones necesarias para impedir el uso de la plataforma Telegram con fines criminales como el tráfico de drogas o el fraude. Uno de los críticos más destacados fue el propietario de X, Elon Musk, quien se mostró especialmente preocupado por el arresto de Pavel Durov. Musk fue más allá y desgranó la oleada de censura y persecución a propietarios y usuarios de redes sociales que se están dando en varios países de tradición democrática, especialmente en Europa. Y en más información, el expresidente Donald Trump dijo que Elon Musk probablemente no podría formar parte de su eventual gabinete en la Casa Blanca debido a la alta exigencia que significa dirigir sus distintas empresas, entre ellas Tesla y SpaceX. Según Trump, aunque le gustaría tener a Musk en su gabinete por una cuestión de agenda, sería prácticamente imposible. Sin embargo, abrió la puerta para que el multimillonario se convierta en una suerte de alto asesor. Trump dijo que Musk podría darle recomendaciones para ayudar al país, poniendo como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Las declaraciones de Trump se produjeron durante una entrevista con el ex Navy SEAL, Sean Ryan. Y el grupo pro-Palestina Abandonen a Biden informó que continuará su campaña para restar votos a la fórmula demócrata a pesar del cambio de nombre al frente de la lista. Para reflejarlo, han acogido su propio cambio de nombre, Abandonen a Harris. Miembros de la asociación explicaron que llevarían a cabo su misión en estados especialmente sensibles para los demócratas porque incluían estados indecisos y estados con importantes minorías musulmanas. El castigo en las urnas de las bases activistas pro-Palestina era una de las preocupaciones de la campaña de Biden que los demócratas esperaban resolver con la ambivalente postura de Kamala Harris sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Y este domingo Israel informó que frustró un ataque a gran escala de Hezbollah con bombardeos en el Líbano. De igual manera, el grupo islamista aseguró que logró lanzar cientos de drones y cohetes contra posiciones israelíes en represalia por el asesinato de uno de sus líderes. El ejército israelí no reportó víctimas en el ataque del grupo libanés y apenas señaló daños menores. Pese a ello, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró el estado de emergencia durante 48 horas antes de levantar la mayoría de las restricciones. Hezbollah, armado y financiado por Irán, había amenazado con represalias tras la muerte el 30 de julio de uno de sus jefes militares, Fuad Shork, en un ataque israelí en la periferia sur de Beirut. Hacemos una breve pausa. Continúan las protestas en México por la propuesta de reforma al sistema de selección de la Corte Suprema del país. Lo analizaremos con un experto en derecho y temas políticos. Pero además recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido en Roku, Apple TV y Fire TV. Si se perdió algún noticiero, vaya de inmediato, búsquenos como Voz News y encontrará todo nuestro contenido. Quédese, ya volvemos con más. Cientos de personas protestaron el domingo en las calles de Ciudad de México por una polémica reforma constitucional impulsada por el oficialismo que busca la elección popular de jueces y magistrados. Escuchemos más detalles en el siguiente reporte. Quiero un país, sobre todo con leyes, jueces justos, jueces preparados, jueces de calidad, con experiencia. Trabajadores judiciales iniciaron una huelga el lunes pasado, alegando que se vulneran sus derechos laborales.
Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Además, los trabajadores señalan que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos. Yo, en mi caso, tenía acceso a poder ser juez de distrito en algún momento dado a través de un examen que me pusiera frente a otros compañeros y poder entre ellos medirnos pues en cuanto a los conocimientos. Y ahora lo que se hace es pues a través de plantillas como si fueran elecciones de gobernadores, de presidentes de municipales, pues se nos va a incluir dentro de una planilla, ¿para qué? Para que la ciudadanía vote dentro de esos candidatos. La reforma será abordada en la legislatura que comenzará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para lograr su aprobación, sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas. Y para entender mejor lo que representa este intento de reforma del sistema judicial, en México nos acompaña Juan Iván Peña, abogado, analista político y presidente de México Republicano. Juan Iván, bienvenido a Voz News. Mira, me llaman la atención muchas cosas de esta propuesta, entre ellas, por supuesto, la propuesta de la selección de jueces y magistrados a través de la elección popular y la creación de 2 órganos regulatorios para controlar a la Corte Suprema. Pero en tu opinión, ¿cuáles son las propuestas que más amenazan la impartición de justicia y la democracia de México? Tenemos que entender que estamos partiendo de una realidad que el Poder Judicial era bastante corrupto e ineficaz. Y si este hecho lo negamos, Karina, no vamos a permitir observar la película completa. Va a pasar lo que pasó con el INE, que la oposición va a pretender defender un proceso ineficaz y no lo va a lograr. Hay un tema fundamental. La elección per se quizás no sea perjudicial. Hay muchísimos lugares en el mundo, incluidos muchos estados en Estados Unidos, donde los jueces se eligen. El problema es que aquí Morena va o quien controla el poder ejecutivo y legislativo, va a poder proponer el 30% por poder. O sea, el 30% del poder ejecutivo, el 30% del poder legislativo, el 33% y el 33% del poder judicial. Con la composición política actual, lo que vamos a tener es el 66% de los jueces y de los magistrados y de los ministros propuestos por gente de Morena. Además, implica que inmediatamente renuncien los actuales ministros, se reduzca la plantilla de ministros y estos sean electos por los próximos 12 años. Entonces, estás viendo, francamente, una suerte de imposición de mayoría, que es la secuela de esta dramática derrota que se vivió por culpa de las oposiciones y su pésimo candidata, en el junio pasado. Estamos viendo la imposición de un modelo político por sobre cualquier modelo judicial. Y la reforma, como está planteada, puede tener particularidades específicas, pero lo cierto es que en este momento y en este contexto significa darle el poder absoluto a Morena de un poder más, Karina. Y creo que eso es lo riesgoso, más que ponernos a debatir si es bueno o malo que los jueces y magistrados sean electos o que se les reduzca el salario a los ministros. Mira, y una de las cosas que señalas, Juan Iván, por cierto, le están llamando como el fenómeno de captura política, que es precisamente que el partido en el oficialismo tenga pues prácticamente todo el control, incluso de estos 2 órganos supuestamente reguladores de la Corte Suprema, porque al final de cuentas serían entre ellos mismos. Ahora, ¿qué precedentes? Tú has mencionado que hay cosas similares aquí en los Estados Unidos, efectivamente, pero ¿qué precedentes hay, por ejemplo, en Latinoamérica y otros países de casos similares a lo que están tratando de hacer en México? No, es un asunto absolutamente sin precedentes. El sistema romano-hispánico que ha prevalecido, digamos, copiado del Código Napoleónico en nuestras instituciones latinoamericanas o hispanoamericanas, no responden al modelo electivo del Poder Judicial porque se supone que los jueces tienen que tener un estándar de formación y capacitación que solo logran sirviendo en el Poder Judicial. Claro que esto se resolvería a través de exámenes antes de postularte en el caso de la elección. Y la elección sería buena porque si la gente elige, pues puede revocar el mandato o puede exigir con mayor contundencia y al final, como en Estados Unidos, termina dando autonomía al Poder Judicial. Pero lo grave aquí es que se está planteando prácticamente un golpe de Estado en el Poder Judicial donde Morena va a imponer, sin lugar a dudas, a militantes de izquierda, como ya lo hizo en la Corte, gente sin preparación, gente sin experiencia, como Lenia Batres, gente que proviene de la militancia política y que no entiende el procedimiento jurisdiccional. Esto es, quizás estemos saltando del sartén para caer en las brasas. Me parece que lo que se requiere es un planteamiento serio, una oposición digna que diga cómo sí,
que no diga no a todo lo que se plantea, pero que quizás matice o controle el hecho de que los poderes propongan, digamos, de su impulso a los candidatos. Claro, y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso y qué se puede hacer ya a estas alturas, dadas las circunstancias? Primero viene la parte legislativa, donde, como acabamos de ver, Morena tiene un control absoluto bicameral, por lo que sucederá lo que la presidenta Sheinbaum ordene que suceda, ¿no? O sea, ella puede moderarse o no. Todo lo que el presidente López Obrador ha dicho es que vamos en el sentido claro de la imposición de la reforma. Se puede prever al 95% de que se va a imponer este modelo de reforma judicial, y lo que sigue será que propongan los tres poderes candidatos para que sean ratificados en un proceso electoral conjunto con el proceso electoral federal. Esto es, los jueces que están actualmente durarán un periodo más de 3 años, y luego el Poder Judicial completo será renovado para posteriormente renovarse en tercios cada 3 años. Ese es el espíritu y el cuerpo de la propuesta de Morena, que hasta el momento es absolutamente aplastante y mayoritaria, Karina. Finalmente, Juan Iván, aunque este es un asunto interno, ¿cómo puede afectar las relaciones con otros países como Estados Unidos? Bueno, vimos las declaraciones del embajador la semana pasada que causaron tanto revuelo. ¿Tú crees que esto tenga un impacto a nivel internacional? Mira, Karina, el poder en manos de Morena en muchos lugares es también un poder en manos del narco. No lo podemos negar. O sea, estás hablando de un duopolio. Ahí está el caso de Sinaloa, todo lo que acabamos de ver. Entonces es muy probable, el Poder Judicial ya está infiltrado por el narco hoy día, pero es muy probable que esta infiltración crezca, y además crezca en grado. Esto es, que lo que antes se hacía a través de mecanismos más crudos ahora se haga más burdamente, y que el narco termine imponiendo candidatos a jueces federales. Y esto va a ser, y es muy delicado en la relación México-Estados Unidos, porque coloca a México cada vez más en la línea del narcoestado que tanto ha sido combatida en los Estados Unidos por ambos partidos, Karina. La verdad es que es una situación demasiado preocupante y triste, de verdad, como mexicanos, verlos desde este lado, que esto esté sucediendo en nuestro país. Sin duda alguna vamos a seguir atentos al desarrollo de ello. Juan Iván, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, de verdad. Al contrario, gracias por la oportunidad y estamos pendientes. Gracias, Juan Iván. Este lunes, el rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, denunció graves irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionando seriamente la legitimidad de los comicios en los que Nicolás Maduro se declaró ganador. Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados, escribió del Pino, quien agregó que, según protocolos de transmisión de resultados, debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas. Sin embargo, fue en ese periodo que la transmisión fue interrumpida, y dicha interrupción fue justificada por un presunto hackeo, habiendo silencio y una demora no explicada, detalló. La oposición, liderada por María Corina Machado, asegura que su parte, que tiene pruebas que hubo un fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Y el opositor venezolano Edmundo González Urrutia faltó el lunes a una comparecencia ante la Fiscalía, que volvió a citarlo para el martes en medio de una investigación penal en su contra tras denunciar fraude en estas elecciones del pasado 28 de julio. González Urrutia, en la clandestinidad desde hace 3 semanas, reivindica su victoria en los comicios en los que Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Electoral, controlado por el chavismo, y sin que éste hiciera públicas las actas electorales, amenazando de cárcel por Maduro. González es investigado por la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones y forjamiento de documento público. González calificó el domingo a la Fiscalía de un acusador político. Por otra parte, Brasil endurece a partir de hoy lunes los requisitos para ingresar a su territorio tras haberse convertido en una ruta ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos y Canadá a través de su gran aeropuerto internacional de Sao Paulo. La Policía Federal detectó un aumento exponencial de viajeros que hacen escala en el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo, y en lugar de continuar el viaje al destino final de sus boletos, se quedan para intentar entrar a Brasil. Y bueno, según las autoridades, son instruidos por organizaciones criminales a solicitar refugio para ingresar a territorio brasileño, a sabiendas de que no permanecerán ahí. Luego continúan por tierra hacia Colombia, donde atraviesan la frontera por Panamá por la peligrosa selva del Darién.
Y mire, en otros temas, debían viajar por 8 días al espacio, pero acabarán permaneciendo allí 8 meses. Los 2 astronautas transportados a la Estación Espacial Internacional no podrán volver a la Tierra en la nave Starliner de Boeing y deberán hacerlo con su competidor SpaceX en febrero. Así lo dio a conocer la NASA este fin de semana. La NASA ha decidido que Buzz y Sony regresarán con la tripulación del Crew 9 en febrero próximo y que Starliner regresará sin tripulación. Así lo anunció el jefe de la NASA, Bill Nelson, en rueda de prensa. Esta decisión resulta un golpe para su histórica socia Boeing, con repercusiones para la tripulación y también porque deberán volver en una nave de la empresa rival propiedad del magnate Elon Musk. Vamos a otras cosas. Ante la preocupación de una posible expansión de la viruela del mono en el continente africano, es importante saber la evolución de esta enfermedad y cómo evitarla. Verónica Silveri nos cuenta qué le dijeron médicos al respecto. Verónica. Hola, ¿qué tal a todos? Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que la Organización Mundial de la Salud declaró la semana pasada la viruela del mono como una emergencia internacional de salud pública, su mayor nivel de alerta. El jefe de la OMS es el único que puede decretar una emergencia de este tipo con el asesoramiento de un comité de expertos. Los 15 miembros de este comité consideraron que se cumplían los criterios para declarar una emergencia internacional de salud pública, explicó el presidente del grupo. Pero ¿cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad y en qué países se encuentra? Claro, considerando que en el año 2022 la viruela del mono se diseminó a nivel mundial, 70 países tuvieron casos de viruela del mono, pues siempre es un peligro. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que hay una nueva cepa que es más transmisible y más mortal, pero que está afectando más bien áreas de África. Sin embargo, la alerta internacional es válida. Ahora, no es como la epidemia del COVID. No es como la epidemia del COVID porque la transmisión de la viruela del mono no es igual que la del coronavirus. Hay que estar en contacto con personas enfermas. Los fluidos de la gente que tiene secreciones, alguna infección activa. Los casos que han habido en Europa, que fue en Suecia, fueron personas que trabajaron en áreas de África que son endémicas de la viruela del mono. Por tanto, sí, hay que poner la alerta porque puede entrar a cualquier país, pero no es tan grave como durante la epidemia del coronavirus. ¿Cuál es el riesgo de que se convierta en una crisis mundial y cuál es su tratamiento? ¿Con qué medicación? Sí, claro, la tasa de mortalidad en África es muy alta. Sin embargo, en los países occidentales en el año 2022 no fue tan alta. Claro, la diferencia en cuanto a atención médica, etcétera, y también la urgencia con la que se atendió al paciente. Si el paciente progresa y se complica, hay más posibilidades de morir. Si se atiende a tiempo, pues se puede salvar. Los síntomas empiezan como si fuera una enfermedad viral: fiebre, dolor de cabeza, náusea, vómito, malestar general. Y luego va progresando a inflamación de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unas pequeñas bolitas que están en la parte cervical, inguinal y axilar. Son bolas que se producen ahí o ganglios. Y luego vienen las lesiones clásicas de la viruela del mono, que son pústulas o llagas en la cara, en las manos y en los pies. Son los síntomas principales. El Organismo Mundial de la ONU ya había tomado una decisión similar en 2022 cuando se produjo un brote mundial de viruela símica causado por una cepa conocida como clado LLD. Con esta información volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, Verónica, por este reporte. Hacemos una breve pausa, no sin antes recordarle que Voz News y todos nuestros podcasts ya están disponibles también en la plataforma de Revolver Podcast. Lo único que tiene que hacer es ir y buscarnos con la palabra Voz y ahí encontrará todos nuestros programas para acompañarlo en su auto o en cualquier lugar. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Como le informamos el pasado viernes, Robert Kennedy Jr. dejó la carrera por la Casa Blanca para apoyar al expresidente Donald Trump. Para hablar de las reacciones a esta decisión, hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C. y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Feliz inicio de semana. Cerramos con esto, pero ha habido muchas reacciones durante el fin de semana, y es que el peso del apellido Kennedy es quizá uno de los más importantes en la política de este país.
¿Cuál va a ser el impacto en la carrera política de Robert Kennedy Jr. esta decisión? Alfonso, comienzo contigo. Mira, yo creo que el impacto es positivo. Robert Kennedy Jr. tiene sus seguidores, particularmente en los estados péndulo, y que como sabemos se deciden por márgenes muy pequeños. Entonces yo creo que puede ayudar a la campaña de Trump con votantes independientes, demócratas moderados, que no les gusta las propuestas y el giro hacia la extrema izquierda que ha tomado el Partido Demócrata en los últimos años. Entonces yo creo que esto ayuda, demuestra también que Trump es capaz de conseguir el apoyo de líderes que no son de su partido, líderes demócratas. Hoy, en el evento que tuvo en Michigan, un discurso que dio ante una asociación de la Guardia Nacional, habló la excongresista de Hawái, Tulsi Gabbard, y también lo endosó. Ella también era demócrata. Y son dos líderes demócratas que se han desafiliado del Partido Demócrata por el extremismo que ese partido ha asumido. Entonces yo creo que esto ayuda definitivamente. Ahora, casi toda la familia Kennedy ha criticado la decisión de Robert Jr. ¿Qué impacto tiene el paso que dio en el futuro del apellido Kennedy en la política de este país, Vanessa? Bueno, yo creo que la política es así. En general la gente cambia de opinión y la gente tiene que moverse de acuerdo al contexto y de acuerdo a lo que está pasando. Y como mencionaban anteriormente, esto no es una cosa que debiera sorprender porque hemos visto a diferentes demócratas, tanto figuras como demócratas, digamos políticos demócratas, como también votantes de toda la vida, digamos prominentes, figuras prominentes como el mismo Elon Musk. Entonces yo entiendo que sea un poco un escándalo dentro de la familia, pero espero que, como dijo el mismo Robert Kennedy, pues se puedan saldar esas diferencias. Ahora es muy interesante, por ejemplo, ABC publica una gráfica sobre cómo la salida de Robert F. Kennedy podría afectar a cada uno de los partidos. Y mientras que hay algunos grupos en los que esos votos benefician a Kamala, como los asiáticos y como los negros, hay otros grupos, la mayoría de los grupos donde se beneficia es el expresidente Donald Trump, como el grupo de votantes entre mayores de 30 años, los hombres, voto rural y los blancos, entre otros grupos, pero en general beneficia más al expresidente Donald Trump que a Kamala Harris. Ahora, ¿qué papel podría tener un Robert Kennedy Jr. en un posible gobierno de Donald Trump, Orlando? Bueno, ya ha dado ciertos asomos de que su prioridad y su mayor preocupación es la salud de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos, precisamente producto de la mala alimentación, el estado malo de la comida callejera, etcétera, ha devenido en una profunda crisis de obesidad y él la ha abordado. Entonces yo creo que al final, Kennedy Jr., él mismo es una muestra de que se puede ser saludable y es interesante que él ha planteado esa discusión. Yo creo que ese sería uno de los pocos espacios en los que no se impondría sus posiciones ideológicas que quizás disienten de la del expresidente Trump y podría aportar mucho a Estados Unidos. Bueno, sí, me parece un punto interesante y obviamente todavía falta tiempo para ello, pero sería muy interesante seguir viendo qué propuesta se da por ahí. Ahora vamos al segundo tema, que es bastante importante. Los miembros del grupo de trabajo del Congreso sobre el intento de asesinato del expresidente Donald Trump se encuentran en el condado Butler, en Pensilvania, evaluando el terreno en donde se produjo este atentado ya hace mes y medio. ¿Qué podemos esperar de esta investigación por parte del Congreso, Alfonso? Bueno, yo creo que puedan esclarecer un poco la verdad, porque la realidad es que ha pasado más de un mes y todavía no sabemos qué pasó exactamente. O sea, sí sabemos las fallas evidentes que hubo, que este hombre lo habían identificado ya como una persona sospechosa y aún así pudo treparse en un edificio con un rifle, que había civiles que lo vieron y aún así pudo disparar, que no lo neutralizaron antes de que disparara, que hubiera podido evitar la muerte de una persona y que otras dos fueran heridas. Todo eso lo sabemos, pero no sabemos cuál es el motivo, por qué lo hizo, por qué hubo estos lapsos en la seguridad.
y me pregunto si el servicio secreto está realmente colaborando. O sea, que yo espero que esta investigación congresional ponga esa presión en el servicio secreto para que podamos conseguir más información. Pero debo decir que el servicio secreto se está moviendo muy lento. Apenas la semana pasada anunciaron que habían suspendido a 5 agentes del servicio secreto. O sea, hubo unas fallas evidentes, obvias, de parte del servicio secreto, y les toma un mes suspender esos agentes. Yo creo que los podrían haber suspendido inmediatamente. O sea que aquí hay muchas preguntas. Espero que esta investigación ayude a esclarecer qué es lo que sucedió. Ahora, ¿creen que esta investigación podría arrojar resultados diferentes a las investigaciones del FBI y del Servicio Secreto, Vanessa? Tal vez puede que suceda, pero es una lástima porque esto debía haberse, digamos, tomado con seriedad a otro tipo de nivel. Y lo que estamos viendo en esta administración es que aun cuando, digamos, investigaciones que se realizan en el Congreso, pues logran información muy importante, pues a los niveles que debiera realizarse tanto la investigación como, digamos, el rendimiento de cuentas, no sucede nada. Lo que vimos hoy en esa rueda de prensa fue a todos los congresistas y senadores que estaban ahí diciendo que en este país no se debía permitir la violencia política y que esto no era un asunto partidista, lo cual es cierto, pero pues más allá de eso necesitamos acciones. Impactante para mí, por ejemplo, las declaraciones del congresista Correa de California, que dijo que a él es demócrata, y dijo que a él le interesaba particularmente saber cuáles eran las responsabilidades, porque cuáles eran las responsabilidades de la campaña del presidente Trump, que si de pronto el servicio secreto había dicho algo y la campaña del presidente Trump no lo había acatado, lo cual me parece una irresponsabilidad, de una especulación. Pero aún si la campaña del presidente Trump hubiera dicho algo, el servicio secreto, en tanto que ve una amenaza, es su responsabilidad hacer que las cosas que se hagan las cosas necesarias para que la vida de un expresidente y del candidato a la presidencia esté salvaguardada. Neutralizar una amenaza, por supuesto. Y bueno, independientemente de eso, como bien lo dices, Vanessa, yo creo que difícilmente, por ejemplo, se ha comprobado ya que el servicio secreto tenía conocimiento de que este hombre armado estaba ahí antes de que saliera el expresidente Trump. Dudo mucho que si se lo hubieran comunicado a la campaña del expresidente Trump, lo hubieran dejado salir bajo esas circunstancias. Orlando, ¿será tiempo de tener una reestructuración dentro del servicio secreto? Sí, yo creo que hay que empezar por ahí. Mira, seamos honestos. El Congreso puede tener todos los esfuerzos que quiera, pero al final nunca va a tener la capacidad de realmente realizar una investigación propia como pudiera hacerlo tanto el FBI como el Departamento de Seguridad o el Servicio Secreto o cualquier órgano de seguridad, ¿no? Y hasta ahora lo que hemos visto ha sido lo contrario por parte de los responsables, quienes deberían realmente encarar esta investigación y esclarecer los hechos. Es evidente que aquí hubo fallas que son muy graves por parte del servicio secreto y la seguridad de este país, y esas fallas deberían obligar a una reestructuración. No basta con que la jefa del servicio secreto renuncie luego de presiones, no basta con que le den licencia a 5 funcionarios. Yo creo que hay que hacer una reestructuración profunda, no solamente del servicio secreto, sino, por ejemplo, el FBI, que hemos visto que tampoco ha tenido grandes avances en estas últimas semanas. Eso va a ser muy interesante de verlo, sobre todo cuando entre la nueva administración, una vez pasadas las elecciones. Vámonos a un corte comercial. Usted no se mueva de su asiento, que ya volvemos con mucho más de Voz News. Se acerca la fecha del próximo debate presidencial, pero ahora la campaña de Kamala Harris está pidiendo cambiar las reglas de nueva cuenta, mientras que la campaña de Trump quiere seguir apegado a las reglas previamente establecidas. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Vanessa, comenzamos contigo porque le has dado seguimiento al desarrollo de esta noticia. ¿Por qué crees que la campaña de Kamala quiere cambiar las reglas que habían sido establecidas por ellos mismos para el debate de Biden? Bueno, pues uno aquí no sabe qué es lo que está pasando en realidad, porque lo que dice la campaña de Kamala es que ellos quieren que los micrófonos estén abiertos y que el presidente no quiere.
Lo que responde la campaña del expresidente Trump es que ellos simplemente acordaron ya unas reglas, que hay que recordar que esas reglas fueron las mismas reglas del debate en CNN y que esas reglas las impuso la campaña de Biden. Es decir, lo único que está diciendo la campaña de Trump es mantengan las reglas que impuso Joe Biden para el debate en CNN. Y la campaña de Trump asegura que Kamala Harris quiere que el debate sea con los dos candidatos sentados, lo cual es rarísimo, que sea con un discurso de apertura y que además puedan tener notas. Entonces, la campaña del presidente Trump está diciendo que Kamala es tan incompetente que necesita notas para un debate. ABC no ha dicho nada acerca de qué es lo que está pidiendo cada uno, pero como ven, cada uno tiene versiones diferentes. Lo cierto acá es que mientras que el expresidente Trump la vez pasada hizo un gran acto de humildad, yendo a CNN y aceptando absolutamente todas las condiciones de Biden y metiéndose a CNN, lo que tenemos de Kamala Harris es que lleva 36 días sin aparecer en la prensa y esto ya es supremamente raro. O sea, es muy, muy raro que una persona no sea capaz de pararse ante la prensa por 36 días. Definitivamente, ¿no? Y mi pregunta es, ¿será tan solo pretextos para a lo mejor no llegar a un acuerdo y que no se dé el debate? Ahora, aquí la campaña de Trump está diciendo, vayámonos con las reglas que ustedes ya establecieron, y es la de Kamala Harris la que quiere hacer algunos cambios, Alfonso. Bueno, parece que el presidente, en unas declaraciones hoy, el presidente Trump añadió que, diga lo que diga su propia campaña, él está dispuesto a debatir donde sea y con las reglas que sea. Y mira, a fin de cuentas hay que reconocer que el único que aquí ha estado disponible para debatir en cualquier momento, en varias ocasiones, y con las reglas incluso que ellos impusieron, como bien decía Vanessa, ha sido Donald Trump. Donald Trump le ha dicho a Kamala Harris, hagamos un debate en Fox. Ella dijo que no porque le tiene miedo a la cadena Fox. Donald Trump está dispuesto a ir a ABC, aunque es una cadena hostil a él. Él no tiene miedo. Kamala Harris, sin embargo, le tiene miedo a Fox. E incluso también se negoció otro debate con NBC para el 24 de septiembre. O sea, Trump está dispuesto a hablar. La única que se está escondiendo, que no está haciendo entrevistas, ya son 36 días de que es candidata, no está haciendo entrevistas, ahora está dando peros para debatir, es Kamala Harris. O sea, que digan lo que digan, son ellos, es ella la que se está escondiendo, la que tiene miedo a exponerse al público. Y yo creo que es evidente. ¿Por qué? Porque no es muy capaz y porque no quiere responder a las preguntas que todo el mundo quiere hacer sobre sus posturas de extrema izquierda que ha tenido en el pasado y sobre las políticas fallidas de esta administración, de la cual ella es parte y que ella ha ayudado a promover. Definitivamente, hay muchísimo, todos los medios de comunicación quieren escuchar de ella como la candidata, y más ahora, ¿no? Que ya se supone que pasó la Convención Nacional Demócrata y que es oficialmente la candidata, y seguimos sin escuchar de ella en los medios de comunicación de su propia voz. Orlando, ¿qué se espera de este debate por la cadena de ABC? ¿Tú crees que va a ser más duro con Trump que la cadena CNN y trataría de ayudar un poco más a Kamala Harris, o cómo lo ves? Claro, además hubo apreciaciones de que el debate entre Trump y Biden, organizado por CNN, fue bastante ecuánime. Pero lo que es ecuánime para los demócratas significa injusto e inaceptable, porque ellos no necesitan un debate ecuánime o unos moderadores que sean moderados, por decirlo de alguna forma, sino que necesitan que los moderadores también participen en el debate y que sea una cuestión de 3 contra 1. Mira, para mí es claro, Kamala Harris le tiene que huir al debate. No puede permitirse un debate, no puede permitirse crear otro escenario como el que creó Biden, en el que al final terminó hundiendo su candidatura. Ahora, tiene que salir de los debates sin quedar como es ella la que está huyendo de los debates. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues saboteando cualquier tipo de debates, cambiando las reglas luego de ser acordadas y poniéndolo todo de la manera más inaceptable posible para que Trump al final termine siendo el que esté huyendo del debate. Lo bueno aquí es que Trump entiende esto y sabe que él tiene la capacidad de debatir y va a ir hasta el final, va a hacerlo incluso en las circunstancias más adversas posibles. Ahora, de verdad que esto es increíble verlo, y a mí lo que más me sorprende, sí, es como la retórica que usan los medios de comunicación, que no cuestionan es precisamente el que la vicepresidente no hable con los medios de comunicación, el que le permitan salirse de alguna manera por la tangente ante esto a ella y a su campaña, y sobre todo eso, el que no responda a las preguntas, ¿no? Yo creo que muy, muy interesante, hay que ver si se da ese debate, creo que va a ser muy valioso.
Ojalá que no sea en condiciones tan hostiles. Ya de por sí lo son, ojalá que no lo sean más, pero bueno, hay que estar pendientes a ello. Vámonos ahora a otro de los temas del momento, que es la detención del CEO de la plataforma Telegram en Francia. Se dio este sábado. Les voy a leer algunos de los cargos en contra de este hombre, de Pavel Durov. Complicidad, masterización de web de una plataforma en línea con el fin de permitir una transacción ilegal en un grupo organizado, negativa a comunicar a petición de las autoridades la información o los documentos necesarios para llevar a cabo y operar las intercepciones permitidas por la ley, y complicidad por poseer imágenes de pornografía de menores, complicidad de distribución, oferta o puesta a disposición de imágenes pornográficas de menores en grupo organizado, entre muchos más. Es una larga lista. De la misma manera que se ha dado esta detención, también se han dado detenciones de otros influencers, como por ejemplo los hermanos Tate, que hace poco tuvieron una entrevista con Durov, precisamente, en donde arremetieron contra Macron y Justin Trudeau. Me gustaría saber cómo ves este caso en específico. Orlando, comienzo contigo. Bueno, es un tema muy sensible, es un tema delicado y es un tema donde evidentemente se pone en discusión el principio de libertad de expresión. Aquí el problema es que están tratando de enjuiciar y culpabilizar al señor Durov por lo que ocurre dentro de su plataforma, y bajo este argumento podría, por ejemplo, ser detenido Elon Musk en una escala que haga en cualquier estado supuestamente libre, cualquier democracia liberal occidental, porque está siendo acusado de ser responsable de lo que se haga en su plataforma. El problema aquí es que estamos viendo cómo, por ejemplo, el caso de Pavel Durov es bastante claro. Él viene huyendo de Rusia porque no está dispuesto a que Putin le meta las manos a Telegram, y paradójicamente es una nación supuestamente liberal, occidental, de que al final termina encarcelándolo. Esto nuevamente, demuestra un poco en qué nivel se encuentra Occidente, donde aplica una rigidez tremenda, pero al mismo tiempo Francia no es capaz de controlar las fronteras. Entonces, creo que es un mensaje muy duro para las libertades de expresión, y es un mensaje duro sobre todo para los dueños de este tipo de plataformas. Ahora, como bien lo Déjame diferir un poco quizás con lo que dice Orlando. O sea, mira, yo sí estoy preocupado de la censura que hay en algunos países en Europa, de la libertad de expresión, cuando intervienen para limitar lo que ellos llaman discurso de odio. Yo creo que hay que defender y proteger ampliamente la libertad de expresión, aunque sean expresiones de odio. ¿Quién determina qué es odio, verdad? Y muchas veces censuran lenguaje que es totalmente legítimo, pero viene de la derecha. Ahora, en este caso, tenemos que ver el pliego acusatorio con detalle, porque si efectivamente en la plataforma se publicaron imágenes de niños, que son imágenes pornográficas de niños, eso de por sí puede ser un delito. O sea, la libertad de expresión hay que defenderla ampliamente, pero sí tiene sus límites, cuando puede incitar a la violencia o cuando son imágenes que de por sí implican un delito, como es la imagen que se toma de un niño de manera que sean pornográficas. Por supuesto. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo con el punto que tú acabas de mencionar, Alfonso. Entiendo también el punto de Orlando. Ahora, mi pregunta es, definitivamente se debe de sancionar este tipo de delitos a través de las plataformas de redes sociales. Mi pregunta sería, ¿por qué no lo hemos visto, por ejemplo, con un Mark Zuckerberg, cuando se sabe, incluso hubo audiencias en el Congreso, hubo familiares de víctimas de tráfico humano en el Congreso de Estados Unidos dando testimonio de cómo sus hijos fueron afectados a través directamente de la plataforma de Facebook, y no hemos sabido que se ha detenido, por ejemplo, a Zuckerberg en Francia ni en ningún otro país, Vanessa? Bueno, con estos casos de redes sociales, el asunto es que hay que establecer muy claramente tanto la responsabilidad como el hilo de los hechos, ¿no? Porque si uno ofrece una plataforma que es para que la gente pueda con libertad publicar sus cosas, y digamos que dentro de lo que posiblemente se puede hacer no se logra detectar a tiempo la publicación de esas cosas, pues lo que habría que hacer es a futuro buscar una regulación, pero ahí no sería, digamos, la cabeza de la plataforma cometiendo un delito.
Pero si ese delito se está cometiendo sistemáticamente, si hay alertas de parte de un gobierno, si se puede comprobar que la cabeza de la organización permitió eso, pues ahí ya estaríamos hablando de un comportamiento diferente, ¿no? Ahora, yo sí creo que evidentemente, por lo menos el gobierno acá en Estados Unidos, o el gobierno demócrata, para ser más específico, acá en Estados Unidos, pues ha tenido siempre una relación muy importante con las redes sociales y digamos esa doble rasero se ve muy claro, pero sí creo que es importante en estos casos no irse como a ninguno de los extremos de simplemente defender una posición sin antes saber los hechos, porque en este caso en particular es que no sabemos ese tipo de cosas, no sabemos si este señor, por ejemplo, estaba efectivamente sabiendo que eso ocurría y si ese es el caso, pues debe ir a la cárcel, no importa si es de izquierda o de derecha. Si hay una responsabilidad por omisión, por ejemplo, ¿no? Y facilitar esto, definitivamente. Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño. Siempre un lujo escuchar sus puntos de vista sobre las noticias que hacen titulares. Y gracias también a usted por habernos acompañado en este día. Antes de despedirnos, lo invitamos a descargar nuestra aplicación. Puede unirse a nuestras redes sociales aquí en pantalla. Nos puede ver a través de Fire TV, Roku TV y Apple TV. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Voz Media. Que tenga una excelente noche. Bendiciones y si Dios lo permite, le esperamos mañana.